para hacer el mismo trabajo. Y en manufactura también vemos cómo la operación logística de Amazon de repente tiene todo un ecosistema robótico que utiliza inteligencia artificial para distribuir los paquetes que lleguen a destino en tiempo y forma. Bueno, obviamente también en agricultura para el monitoreo de cultivos. Esto también se hace por vía aérea, con visión, por computadora. A ver, hay un sinfín de usos. Marketing también es una industria que aprovecha mucho el poder de la inteligencia artificial, ya sea en las formas en las que hoy se pueden hacer nuevas publicidades generando imágenes, videos, con menor costo quizás de lo que tradicionalmente costaban hacer, ¿no?, estos grandes rodajes o efectos especiales, pero también en el día a día, en la planificación de los contenidos, en la creatividad, em, en los contenidos de redes sociales, la personalización de los mensajes también, la atención al cliente. Bueno, y en educación se habla también de los tutores virtuales. Bueno, primero de cómo la IA puede ayudar a los docentes, pero también de la capacidad de adaptar las tareas a el perfil de los alumnos. Hay cosas que obviamente nos enfrentan a retos que tienen que ver con la ética, que es algo que vamos a ver en la próxima clase, pero otros realmente es un terreno muy fértil para seguir explorando. Vamos a ver algunos ejemplos de noticias que hemos visto en el último tiempo respecto a los avances de la inteligencia artificial. Las líneas de Nazca son el gran misterio del Perú, porque son estas formas de animales, criaturas, que están en grandes terrenos de tierra. Bueno, gracias a drones e inteligencia artificial, los investigadores pudieron duplicar la cantidad de líneas de Nazca conocidas. Hablando de publicidad y marketing, usar inteligencia artificial hoy también es sinónimo de innovación. Entonces, se usa mucho, aprovechando un poco el hype, ¿no?, de la inteligencia artificial que está de moda en decir, hicimos esto con inteligencia artificial. Y obviamente una de las grandes marcas a nivel mundial hizo un desarrollo de un sabor de su bebida como si fuese el futuro. ¿Cómo sabe la bebida del año 3000? Fue creada con inteligencia artificial. Y en salud, como nombramos, se hacen grandes avances con inteligencia artificial para detectar enfermedades más rápidamente o más eficientemente. Y en este caso, la inteligencia artificial logró mejorar el diagnóstico de cáncer de mama con más de 100.000 pacientes. Según estudios, aumentó un 29% la detección temprana del cáncer de mama gracias a detalles en los estudios que puede identificar la inteligencia artificial, pero quizás son imperceptibles para el ojo humano. Bueno, y la inteligencia artificial también abre la puerta a los desafíos y, como decíamos, en educación pueden tener muy buenas prácticas de uso, pero como toda tecnología es muy importante, y es esta la recomendación de la UNESCO también, de capacitar a los docentes y a los estudiantes en el correcto uso de estas herramientas, como lo estás haciendo vos aquí en este curso de inteligencia artificial para todos, ¿no? Capacitarse, aprender, buscar información, intentar desarrollar un pensamiento crítico para poder usar estas herramientas que ya forman parte de nuestra vida en el futuro, en el presente, y también lo harán en el futuro. Por eso la próxima clase es sobre los desafíos y dilemas éticos de la inteligencia artificial. En esta clase vamos a hablar sobre la importancia de abordar los desafíos éticos de la inteligencia artificial. Como vimos hasta ahora, esta tecnología ha evolucionado mucho, se expande rápidamente, empieza a tener cada vez más usos en un sinfín de industrias, está presente en nuestra vida, y eso plantea algunos desafíos, no solo técnicamente, sino en la forma en la que usamos y de la forma en la que de a poco empezamos a depender de una nueva tecnología. La IA influye en la sociedad, en la cultura, en la política. La pregunta es ¿cómo? Muchas veces vemos los dilemas de la IA como planteados entre un extremo optimismo y un pesimismo de distopía de ciencia ficción. La idea
La idea de esta clase es abordar la tecnología en esta intersección, en donde sí hay muchas posibilidades y también hay muchos desafíos. De alguna forma, entendiendo esos dos mundos, nosotros vamos a comprender, vamos a poder desarrollar un pensamiento crítico en base a la tecnología para usarla mejor y para construir un vínculo más sano. Veamos, por ejemplo, el caso, este es un clásico ya, de los autos autónomos, ¿no? Que forman parte de la inteligencia artificial agente, que puede tomar decisiones y accionar. ¿Cómo toma las decisiones un vehículo autónomo? Si está entrenado con datos y fue probado, ¿de qué forma fue entrenado? Si se le aparece una situación inminente de colapso, ¿cómo decide qué hacer? ¿En base a qué datos? ¿A qué parámetros? Hablamos también de la caja negra. Si hay un accidente, ¿podremos saber realmente qué pasó y por qué tomó esa decisión? Hay un caso que se llama el dilema del tranvía. Es una situación hipotética, ¿no? Donde un tranvía va sin control por una vía y en el camino hay 5 personas que obviamente las pisaría. Pero nosotros tenemos la posibilidad de apretar un botón que bifurcaría el camino del tranvía, pero el problema es que allí hay otra persona. Entonces, la pregunta es, ¿debería usarse ese botón? Es un problema moral que plantea la diferencia entre causar un mal o dejar que ocurra. En este caso, dejar que ocurra haría que 5 personas tengan un accidente que podría ser fatal. Y en el otro caso, básicamente es destinar a una persona a una muerte segura. 5 vidas valen más que una. ¿Cómo sería? ¿Con qué balanza se juzga eso? Según el estudio de Harvard, el 90% de las personas dijeron apretar ese botón. Y este dilema aún es debatido por expertos en el sentido de su implementación en sistemas de inteligencia artificial. Otro gran dilema, por así decirlo, es el tema del reconocimiento facial y la privacidad. Muchas veces usamos, ¿no?, sistemas de reconocimiento facial en los filtros de Instagram, pero cuando se trata de temas de seguridad, de uso de nuestros patrones biométricos, también hubo una gran polémica por una empresa que escanea el iris de los usuarios, ¿no? ¿Qué pasa con esos datos? ¿Dónde van esos datos? ¿Qué decisiones se están tomando con esto? Se usan de repente estos sistemas en la vía pública para detectar anomalías, ¿no? Pero puede ser problemático. Por ejemplo, en el 2019, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires implementó el reconocimiento facial en búsqueda de prófugos, ¿no? El problema es que hubo errores que llevaron a la detención de un ciudadano equivocado, por lo cual distintas organizaciones de la sociedad civil levantaron la mano y denunciaron que este sistema vulnera derechos fundamentales como la privacidad y la igualdad, porque usa datos biométricos que son sensibles sin garantías reales de seguridad o de transparencia. Alertaron sobre el riesgo de la vigilancia masiva, es decir, muchas veces estas tecnologías se piensan por la positiva, ¿no? Está bueno si pensamos esto como un sistema para identificar prófugos o personas perdidas. Pero ¿qué pasa si caen en las manos incorrectas y de repente se usa para perseguir a ciudadanos por otros motivos? Entonces, estos posibles usos políticos, que pueden ser para, no sé, controlar manifestaciones o perseguir a opositores políticos, es un gran riesgo que hay que tener en cuenta y hay que analizar de qué forma se están utilizando realmente estas tecnologías. Además, en este caso, había un tema de que la información que recolectaba esta inteligencia artificial terminaba alojada en servidores en el extranjero, lo cual tampoco es una buena práctica en el cuidado de datos muy sensibles de ciudadanos de un país. Por eso es que este sistema fue suspendido en su momento en la ciudad de Buenos Aires y, bueno, veremos en un futuro cómo se avanza. ¿Se acuerda que dijimos que la inteligencia artificial usa datos para entrenarse? Hablamos también de que ChatGPT, por ejemplo, usó mucha información de Internet para entrenar sus modelos. Ahora hay cuestiones sobre el uso de esos datos, porque muchas veces que estén disponibles en Internet no significa que no tengan propiedad intelectual, y menos que puedan ser usados por sistemas que luego van a comercializarse. Uno de los grandes afectados de esta tendencia son los artistas o los músicos, o por lo menos son casos que resuenan mucho en los medios, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo una imagen de un historietista, Liniers. En la izquierda está el original y en la derecha hay un dibujo, una imagen generada con inteligencia artificial copiando su estilo. El parecido es notorio. Entonces ahí nos pone un poco a pensar como, bueno, pero ¿qué valor va a tener el trabajo de ese artista en un futuro si todos van a poder hacer obras con su estilo? En el caso del Reino Unido, el gobierno sacó una ley recientemente en donde les permite a empresas de inteligencia artificial usar
datos para entrenar, dando así de baja algunas cuestiones que tenían que ver con esta justamente propiedad intelectual. Allí salieron muchos artistas, músicos, a firmar una carta abierta por esta excepción de derechos de autor a las empresas de inteligencia artificial. Hicieron un disco que básicamente nadie puede escuchar porque es un disco que suena a un estudio vacío con su sonido ambiente, en lucha, ¿no?, de estos artistas por que sus derechos sean reconocidos nada más ni nada menos que por su gobierno. Este no es el único caso en donde los datos de entrenamientos están en la mira de dilemas éticos de la inteligencia artificial. En el próximo video vamos a hablar de los sesgos y las alucinaciones. La inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa en la que por momentos depositamos mucha confianza, ya sea para tomar decisiones, generar contenido, informarnos. Muchas veces van a ver cuando usan herramientas de inteligencia artificial generativa que tienen un cartel que dice que la inteligencia artificial puede cometer errores, reflejar algunos estereotipos, inventar información también. Pero bueno, veamos por qué pasa esto y por qué también es un problema. La tecnología debería trabajar para todos nosotros, no solo para algunos. Esto dijo Joy Boulanger, directora de la Liga de la Justicia Algorítmica e investigadora del MIT. Ella estaba investigando los sistemas de reconocimiento facial y se dio cuenta que el sistema fallaba en detectar rostros de personas negras. Sobre todo, fallaban más aún si eran mujeres. Ella descubrió este sesgo y empezó a hacerse preguntas sobre cómo estaban estrenadas estas inteligencias artificiales, qué pasó en el medio, por qué hay un producto que está a disposición para uso de todas las personas, pero que sesga y discrimina de alguna forma a otras. Bueno, el problema de los sesgos es muy interesante de analizar con la inteligencia artificial. Podemos pensar, obviamente, que un sesgo son estas distinciones que nosotros tenemos en base a nuestros comportamientos. Todos tenemos miradas sesgadas. Es, de hecho, algo inevitable. Por eso, muchas veces, cuando hablamos de los sesgos en la inteligencia artificial, siendo humanos las que las entrenamos, ¿podemos realmente crear una inteligencia artificial sin sesgos? Pensemos por qué se vuelven sesgadas primero estas inteligencias artificiales. Bueno, primero, y los valores humanos con los que fue entrenado, ¿no? Obviamente, los chatbots de distintas empresas responden, o de distintos países sobre todo, responden de forma distinta ante preguntas controvertidas según la visión de quienes lo entrenaron. Al mismo tiempo, la naturaleza de los datos, ¿no?, de dónde vienen los datos y un desequilibrio ahí, también hace que muchos modelos de lenguaje, por ejemplo, den mejores respuestas en inglés que en otros idiomas, porque fueron entrenados principalmente con datos en inglés. Entonces tienen mucha más información. Incluso, por ejemplo, si hay mucha más información de un país que de otro, cuando les preguntes preguntas que pueden involucrar a, no sé, científicos del mundo, probablemente te mencionen muchos más científicos de ese país que de otros. Lo mismo pasa con este sesgo de género. Históricamente, los hombres tuvieron más predominancia en la historia global, lo que no significa que no existan mujeres. Ahora la inteligencia artificial va a replicar de alguna forma ese estereotipo. Justamente con esto, ¿no? Estos generadores de imágenes asocian muchas veces profesiones como ingeniero con hombres o enfermeras si son mujeres. Cuando salieron las alertas de que las inteligencias artificiales eran sesgadas y no representaban la diversidad de las personas, hubo un ajuste que salió mal. Fue el caso de Gemini. Cuando lanzó su modelo de imágenes, de repente la gente se empezó a dar cuenta que en pos de contrarrestar ese sesgo, la inteligencia artificial se puso muy inclusiva al punto de generar imágenes históricamente incorrectas, como esta de un papá negro. O de una papisa, ¿no? Y esto también tiene que ver con las alucinaciones. Que la inteligencia artificial no entiende de contextos. Básicamente es un sistema predictivo. Entiende muy bien cómo funcionamos en base a patrones y predicciones. Entonces, no entiende muy bien el contexto. Y eso hace que, por ejemplo, cuando nosotros le pegamos una información, quizás muy específica de estos datos que no tiene, si no los sabe, los inventa. Hace unos años, la inteligencia artificial alucinaba mucho, ¿no? Inventaba mucho. Por eso surgió el término alucinaciones, que en el 2023 fue la palabra del año según el diccionario de Cambridge. Y tiene una definición al respecto, que bueno, es básicamente cuando una inteligencia artificial o un sistema informático que tiene algunas cualidades que tiene el cerebro humano, como la capacidad de producir lenguaje de una manera que parece humana, alucina y produce información falsa.
Es muy importante cuando trabajamos, entonces, que tengamos cuidado con esto, porque entre los sesgos y las alucinaciones, cuando nosotros contamos con la inteligencia artificial para que nos dé información, puede tener estas características que pueden no estar alineadas con nuestros valores. Entonces, usar nuestros propios datasets, por así decirlo, ¿no? Tener nosotros la información con la que vamos a trabajar para después pedirle a la IA que la analice o lo que sea que querramos hacer y trabajar con ella, quizás es una mejor opción o una mejor forma de usarlo. ¿Qué te parece? Otro de los temas que está en agenda con la inteligencia artificial es el futuro del trabajo. Veámoslo en el próximo video. ¿La inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo? Es una pregunta que se repite en todos lados, en conversaciones de amigos, en los medios de comunicación, en internet cada vez que sale una herramienta nueva con un poder computacional superior. Lo cierto es que esta pregunta realmente despierta quizás alarmas innecesarias, o por lo menos en una superficialidad que no ayuda a comprender quizás el fenómeno en su profundidad. ¿Por qué hablamos de cómo podemos abordar o cuál es el desafío de abordar el futuro del trabajo con estas nuevas tecnologías? Bueno, la brecha digital existe y no es una, son muchas. Deviene desde que tenemos accesos a las tecnologías, que este acceso es desigual. Es desigual geográficamente y obviamente es desigual por clases sociales también. Y hay distintas brechas. Por un lado está la brecha de acceso, que en 2024 aún el 32% de la población mundial no tenía acceso a dispositivos o internet, lo cual hoy en día, con el alcance que tienen estas tecnologías, limita sus posibilidades. La brecha de conocimiento, que es un desfasaje generacional en términos de comprensión de cómo funcionan estas tecnologías, sobre todo en cómo adaptarse, ¿no?, a las nuevas oleadas, a las nuevas plataformas, a las nuevas formas de hacer trámites o vivir y cuidarnos en internet también. Y la brecha geopolítica. Sobre todo el desarrollo de la inteligencia artificial está concentrado en países como Estados Unidos y China. Al ser una tecnología que es muy compleja y muy cara de hacer, otros países, otras regiones tienen menos poder de gestión, lo cual plantea serios problemas en cuanto a la soberanía. Y en este sentido también es por eso que se plantea muchas veces regular la inteligencia artificial, porque al ser de alguna forma desequilibrado, bueno, ¿de qué forma se puede regular para que todo el acceso a estas tecnologías sea más justo? Y muchas veces regular se piensa como una forma de limitar, pero no es tan así. Bueno, hay mucha discusión sobre eso, ¿no? Si regular una inteligencia artificial va en contra de y en perjuicio de la innovación, o si la innovación desmedida va en perjuicio de, no, en este caso, porque estamos hablando del trabajo, de los puestos laborales. Bueno, el FMI dio unas recomendaciones el año pasado en donde advierte que la inteligencia artificial generativa puede aumentar la desigualdad de ingresos y concentrar la riqueza en unos propios. También en este sentido de que la inteligencia artificial puede automatizar muchas tareas que hoy son realizadas por personas, y esta incompatibilidad de que mucha gente se adapte por la brecha digital puede hacer que la transición sea dolorosa. Por eso las recomendaciones tienen que ver con la necesidad de políticas públicas como seguros de desempleo y sobre todo mayor inversión en educación para ampliar los beneficios de la inteligencia artificial a todas las personas. En el próximo video vamos a abordar otras de las discusiones que ahora están abiertas, sobre todo con la evolución en la aplicación de la inteligencia artificial en muchos sistemas de nuestra vida cotidiana, como por ejemplo el buscador de Google o en las redes sociales o el ChatGPT, sobre cómo impacta esto en el medio ambiente. El impacto de la tecnología en el medio ambiente no es un tema que se hable mucho. Desde cómo se reciclan los dispositivos electrónicos hasta cómo se produce la tecnología que usamos a diario y cómo funciona la nube. Y en este caso tiene mucho que ver con la inteligencia artificial, porque detrás de cada consulta de chatbot que hacemos con ChatGPT, cada imagen que generamos, cada interacción con un asistente, si lo hacemos a través de internet, como cualquier servicio de las plataformas, hay una infraestructura funcionando muy grande, que son los centros de datos. La nube es una metáfora
la tecnología funciona sola en un centro de energía inagotable, pero no, es la misma energía que usamos, que cuesta y que sabemos que utiliza recursos finitos y también que tiene un impacto en el medio ambiente por las emisiones de carbono. Entonces, estos centros de datos que están llenos de servidores son esenciales para que la tecnología opere, pero también consumen muchos de estos recursos y se estima que en general usan entre el 1 y el 4% del consumo mundial de electricidad. Ahora, ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial en todo esto, no? Bueno, se dice que ChatGPT toma mucha agua. ¿Por qué? Vamos a hacer un repaso. La inteligencia artificial usa mayor cantidad de cómputo que cualquier otra tecnología para dar un resultado, ¿no? No es lo mismo buscar en Google, como solíamos hacerlo, en donde vemos un montón de páginas y vamos entrando a buscar la información, a buscar en Google con Gemini, en donde la IA ya nos está procesando mucha información y dar una respuesta. Ese tipo de uso consume 10 veces más que una búsqueda común. Entonces, la inteligencia artificial necesita muchos más recursos para funcionar. Y en este caso, además, los centros de datos, además de usar mucha cantidad de energía, necesitan mucha cantidad de agua para refrigerar estos servidores. Si bien muchas veces se intentan que estén en lugares que el clima sea frío, no es el caso de todos los servidores, todas estas infraestructuras. Y por ese consumo de agua para refrigerar los servidores, es que estiman que entre 10 y 50 interacciones con ChatGPT consumen entre medio litro a 2 litros de agua según el tipo de consulta que sea. Si pensamos que ChatGPT tiene 10 millones de preguntas al día, bueno, podría consumir hasta 100.000 litros de agua por día. Ahora, nosotros como ciudadanos, nosotros como usuarios, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, en principio tenerlo en cuenta para no hacer interacciones innecesarias con la inteligencia artificial, pensar de qué forma las podemos usar mejor y más efectivamente para, por ejemplo, no sé, no hacer imágenes al tuntún innecesariamente, no preguntarle a ChatGPT cómo estás. Hacer buenos prompts es una forma de ahorrar recursos también. Sin embargo, esto tiene más que ver también con estas grandes infraestructuras de cómo funcionan las empresas y qué hacen los estados al respecto de la demanda de consumo que tienen. Entonces, obviamente, acá se está trabajando mucho en optimizar estos sistemas. Cada vez salen estas famosas placas y procesadores que utilizan, son más efectivos en cuanto a los recursos. Y también hay modelos de inteligencia artificial que funcionan de formas diferentes en donde no es tan necesaria o quizás están más divididas el procesamiento según la temática o la neurona, por así decirlo, que tengan que activar para desarrollar X tarea. Así que, bueno, igual como esta tecnología es algo que se plantea como una extensión de nuestra vida de ahora en adelante, porque está pensada para usarse a través del buscador, en las redes sociales y básicamente en muchos aspectos de nuestra vida, la necesidad de abordar este tema medioambiental está en la agenda. Otro de los grandes desafíos de la evolución de la inteligencia artificial en manos de todos nosotros es falsas, que obviamente estaban desde hace rato, y los deepfakes, que estos sí devienen de esta nueva tecnología. ¿Cuál es la problemática aquí? Bueno, todos vimos esta imagen de el Papa vestido con ropa de diseño. Mucha gente se dio cuenta que era una situación muy improbable y mucha otra se lo creyó porque la calidad de la imagen es realmente muy buena y es casi imperceptible si no fuese por nuestro sentido común de que esta es una imagen generada por computadora. Esto sucede con la inteligencia artificial. Es muy fácil hoy en día, por ejemplo, generar contenido que parece real. En texto, artículos, titulares, noticias falsas con información que puede ser verídica pero está tergiversada. Obvio, eso lo puede hacer una persona, pero con inteligencia artificial puedes hacer miles en muy poco tiempo. También la inteligencia artificial puede ayudarte a distribuir de forma más efectiva esa información, cualquier información, pero es un problema cuando está en manos de gente malintencionada. Lo mismo con los deepfakes, estos videos, audios, imágenes creados con inteligencia artificial son increíbles para efectos especiales, para el mundo del cine, tienen muchas oportunidades. Pero cuando son videos que buscan ser reales para confundir a las personas, es un problema porque cada vez son más difíciles de identificar. Entonces, esto causa confusión social, puede llevar a la manipulación, obviamente también se usan en estafas y fraudes que están a la orden del día. Hemos visto famosos usando deepfakes, recomendando sitios de apuestas online de dudosa
procedencia. Entonces hay que realmente tener mucho cuidado, porque además esto puede dañar la reputación de las personas. En el caso de un famoso con un deepfake hablando de, no sé, una página falsa, bueno, quizás no tanto, pero también hay casos en donde se le pone la cara de otra persona en un video falso simulando estar exponiendo situaciones íntimas de algunas personas, lo cual es realmente muy problemático y lo han sufrido desde actrices famosas hasta niñas en las escuelas. ¿Cuáles son las recomendaciones ante este fenómeno, ¿no?, de desinformación? Bueno, tenemos que realmente buscar formas de informarnos eficientemente para poder detectar y estar muy atentos a estas noticias. Una buena forma es identificar la fuente y comprobar que sea de buena calidad. Si dudamos, bueno, contrastemos con otros medios. Esta es una lógica que se usa mucho en periodismo, que es la de chequear por lo menos con 3 fuentes de información. Así uno se asegura que lo que está viendo es real, es un hecho y que hay muchas personas que pueden confirmarlo. Desconfiar de los titulares, de esos clickbaits o títulos muy alarmantes, videos o imágenes muy virales. Bueno, puede ser que hayan sido manipuladas. Podemos observar, ¿no?, estos videos en busca de inconsistencias en la piel, en el movimiento de los ojos, en el movimiento de la boca. Están muy atentos al audio también, ¿no?, de si el audio está bien en sincronía con la boca o si se escucha robótico. Hoy en día lo cierto es que tenemos que acercarnos a Internet y a las nuevas tecnologías de una forma crítica, en el sentido de poder observar el contexto de los panoramas para usar el sentido común y decidir cuándo podemos confiar y cuándo no. Les dejo ahí también algunos enlaces o noticias para que puedan profundizar sobre este tema, porque creo que aquí, como todos los temas sobre desafíos y ética en la inteligencia artificial, abordamos, ¿no?, la superficie como para tomar conocimiento de que existen estas problemáticas, pero creo que cada uno en casa puede profundizar o estar atento a las novedades sobre estos temas. Hay distintos tipos de deepfakes, quería darles también algunos tips para identificarlos. Un tipo de deepfake es el face swapping, en el que cambian una cara por otra, ¿no? Por ejemplo, veamos este caso de Keanu Reeves arreglándose para salir en su casa. Parece real, realmente. O sea, los movimientos del cuerpo, está todo muy bien la cara. Pero no, es un deepfake. Es un deepfake de estos que el cuerpo, las manos, el pelo es de una persona real, pero la cara está cambiada y es de Keanu Reeves. Probablemente sea una persona que un poco se parece, ¿no? La contextura de su físico, de su rostro, se parece a Keanu Reeves. Entonces, el deepfake en este caso queda muy realista. Otro tipo de deepfake es el títere. En el caso de este video de Obama, es muy gráfico. Básicamente, esta foto de Obama existe. Lo que hicieron fue manipularla. Y cambiarle lo que está diciendo. Usan el rostro de otra persona y hace que la imagen de Obama se mueva como el rostro de esta persona, emulando no solo la boca, sino los ojos, los pestañeos. Este video ya tiene muchos años, entonces quizás se nota que la calidad no es la mejor. Bien, se nota aquí, si podemos observar, las inconsistencias en los ojos, en la boca, que está medio blureada. Ahí es como que pierde calidad de la imagen. Ahora, esto, por ejemplo, si nosotros vemos un video como medio distorsionado o que está tomado desde un televisor, esas inconsistencias no se aprecian mucho, porque ya la calidad del video es diferente. Entonces, hay muchas técnicas de hacer pasar estos contenidos por otra. Después también está la síntesis de inteligencia artificial, que lo vimos en el avance de cómo evolucionó la inteligencia artificial generativa de video. Realmente hay imágenes que parecen esto, una toma aérea, o sea, esto parece salido de una película. Y realmente estas personas, esa ciudad, ni siquiera existe. Otra forma de hacer deepfake que no tiene que ver con el video o con la imagen, pero muchas veces conviven, es la clonación de voz. Hoy en día clonar una voz basta con una muestra de unos pocos segundos del registro sonoro de alguien para imitarlo. Y esto hoy en día realmente se está utilizando no solo para hacerle a alguien decir algo que nunca dijo, sino para hacer llamados, hacerse pasar por esa persona y confundir a la gente y estafarla o robarle. Así que son cuestiones a las que realmente tenemos que ponerle mucho ojo. Hicimos un amplio repaso por temas de desafíos y ética de inteligencia artificial. Gracias por llegar hasta acá, gracias por interesarte. Probablemente si llegaste hasta acá es porque te interesa el tema, entonces también dejé un poco de material extra. Algunas recomendaciones de la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO, el documental Coded Bias, que habla sobre los sesgos en los sistemas de inteligencia artificial, una guía, más información, también hay otros links ahí en las PPT sobre cómo detectar noticias falsas, y hay un libro que a mí me gustó mucho y me sirvió para conocer la historia y en profundidad la inteligencia artificial, que es realmente un mundo apasionante, que se llama Atlas de Inteligencia Artificial de Kate Crawford. Ahí les dejo un link que tiene
un breve adelanto al libro para que chusmen antes de quizás comprarlo. Hasta acá el módulo comprendiendo la inteligencia artificial. Ahora nos vemos en el siguiente módulo que vamos a poner manos a la obra con la inteligencia artificial en nuestro día a día.